Hoy tenemos un episodio muy especial de mujer a guerrera caminando juntas durante la menopausia. Hemos hablado de menopausia en capítulos anteriores, pero hoy lo vamos a hacer desde un aspecto mucho más humano, acompañadas de una coach de menopausia que nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas para poder transitar la etapa en la que te encuentres. Si eres mujer, te vas a enfrentar a la menopausia en algún momento de tu vida y qué mejor que acompañada con alguien que tiene el conocimiento para poder ayudarnos. Acompáñame. Bienvenidas a Corazón de Guerrera, el podcast donde transformamos desafíos en oportunidades. Comenzamos. Hola amigas, bienvenidas a Corazón de Guerrera, el podcast que transforma desafíos en oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos en el último capítulo de nuestra quinta temporada. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema que no se agota nunca. No importa qué edad tengas, mujer, si me estás escuchando, vas a tener en algún punto que enfrentarte a la menopausia y hoy vamos a hablar de ella de una manera mucho más humana, más emocional, y mi invitada de hoy tiene todas las herramientas para ayudarnos a eso. Ella es originaria de Ecuador, aunque ha vivido muchos años ya en Miami. Ella se encuentra certificada como coach en salud hormonal, es maestra de meditación, es coach de respiración consciente, coach de vida y coach de estilo de vida y bienestar por la Escuela de Salud de la Universidad de Harvard. Ella ha sido autora de algunos libros electrónicos como Los mitos de la menopausia y Tu menopausia feliz. Lleva muchos años apoyando a muchas mujeres en el área de Miami y hoy se encuentra con nosotros para compartir este camino juntas. Bienvenida, Valeria Espinosa. Gracias por acompañarnos a Corazón de Guerrera. Claudia, querida, qué gusto, qué emoción estar con ustedes aquí en tu maravilloso programa el día de hoy. Gracias por hablar de un tema que me parece que es indispensable en la vida de las mujeres y que por muchísimos años, demasiados tal vez, no tuvo ni la apertura, ni el alcance, ni esas ganas de mostrarle al mundo que las mujeres que atravesamos la menopausia y que llegamos también a la madurez de la vida tenemos todavía mucho que aportar al mundo. Así que te agradezco por la iniciativa y por abrir el espacio para hablar de un tema que, como yo decía hace un momento, es crítico, indispensable y súper necesario en la vida de la mujer actual, la Así es, menopausia, ¿no? comparto totalmente tu punto de vista y te agradezco que estés aquí con nosotros. Fíjate que nosotras aquí en el programa siempre empezamos platicando brevemente pues las historias de nuestras invitadas. Me encantaría Mm. que compartieras con nuestras guerreras tu historia personal y cómo fue que llegaste a decidir ser coach de menopausia. Bueno, mira, yo trabajé durante muchísimos años en el mundo corporativo, en banca y finanzas. Trabajé por más de 20 años en este sector y me encantaba. Cuando llegué a los Estados Unidos, decidí que quería, pues, seguir trabajando, pero también formar mi familia. Y cuando llegó mi primera hija, todavía trabajé en la banca, pero cuando ya busqué mi segundo hijo, las cosas empezaron a complicar. Yo en ese momento tenía alrededor de 40 años y me quedaba, se me hacía muy difícil quedarme embarazada, siendo que yo siempre había tenido periodos menstruales normales, nunca había tenido desequilibrios hormonales, y esto empezó a ser más y más complejo, hasta Mm. que cuando tuve 43 años, decidí que si quería lograr otro embarazo, debía dejar el mundo corporativo, que era muy estresante, y dedicarme a este proyecto personal. Y así fue. Gracias a un tratamiento de fertilidad, pude quedarme embarazada de mi segundo hijo. Fue un embarazo complejo y complicado, pero salimos adelante los dos. Y lo interesante aquí es que cuando nace mi bebé, mi hija mayor tenía 5 años en ese momento, pasó algo muy, muy determinante en mi vida. Fue que después de que dejé de darle lactar a mi bebé, que tenía en ese momento 9 meses, yo esperé que volviera mi periodo menstrual como siempre, y después de un corto periodo de tiempo, y eso nunca sucedió. Entonces fui al ginecólogo y le dije que por favor me diera algo para que vuelva mi menstruación.
Y él me hizo un panel de hormonas y me dijo que lamentablemente no podía darme nada porque mis niveles hormonales eran de una mujer ya en menopausia. Yo tenía 44 años Wow. y en verdad nunca volví a tener un periodo menstrual y entré de lleno en una etapa de la vida que yo consideraba que estaba muy lejana para mí. Yo ya había tenido mis estudios de coaching en salud y ya sabía más o menos de qué iba la menopausia, pero nunca pensé que me hubiera tocado enfrentarla a mí con un bebé en brazos, tan joven y sin mayores herramientas. Los médicos, y tengo que decir que eso ha cambiado hoy, pero en ese momento los médicos eran muy escuetos, muy simples, te mandaban algo de reemplazo hormonal, pero no se encargaban de todo lo que había atrás, Ujú. los cambios emocionales a nivel mental, los cambios físicos. Y ahí fue cuando yo tomé por mis propias manos mi periodo de menopausia y empecé a trabajar en mí para poder sobrellevarlo de la mejor manera. Y ahí en ese momento decidí que quería ayudar a otras mujeres también a sobrellevar la menopausia, porque no había nadie que en ese momento, hace 8 años, hablara, 8 o 9 años, hablara del tema como se habla hoy en día abiertamente, ¿no? Era un tema muy, muy tabú, sobre todo en Latinoamérica, y ahí empezó este cambio de vida que ahora se ha vuelto mi propósito y en el que soy totalmente plena y feliz apoyando a otras mujeres en esta etapa. Wow, qué historia tan interesante. Y antes de continuar un poquito más a fondo, me impresiona, pero para todas aquellas amigas que no sepan exactamente qué es la menopausia, ¿nos puedes dar muy brevemente los Ujú. síntomas más clásicos? Por supuesto, me comentas, o sea, perdiste tu periodo de una forma determinante, entraste, tu nivel hormonal bajó. Pero para todas aquellas amigas que nos escuchan, tal vez mucho más jóvenes que nosotras, que todavía ven a la menopausia como algo sumamente lejano, como tú lo viviste en un momento. ¿Puedes hablarnos brevemente sobre qué síntomas clásicos podrían existir para después poder ahondar un poquito más en el camino personal de cada una de nosotras? Sí, claro. Mira, la menopausia o la premenopausia o perimenopausia, también como se la conoce, llega a la vida de la mujer alrededor de los 45 años. Y esta es una fase que puede durar entre 7 años, 5 a 7 años más o menos. Y empiezas a notar diversos cambios en el cuerpo, especialmente los periodos menstruales empiezan a hacerse más escasos o más largos. Por ejemplo, si antes tú eras muy regular, empiezas a ser muy irregular y tus periodos pueden fluctuar 2, 3 meses, a veces con muy poquito sangrado o a veces con muchísimo sangrado. Empiezas a experimentar estos calores que muchas mujeres los sienten durante el día y especialmente también en la noche. Empiezas a sentir mucha fatiga, desconcentración, o sea, mucha neblina mental, como se la llama, dolores en las articulaciones, subes de peso, o mejor dicho, te hace más difícil bajar de peso o mantener el peso que tenías siempre, se te empieza a formar como una grasita abdominal, eh, que tú dices, bueno, ¿de dónde? Si siempre, si sigo Sí. comiendo lo mismo, ¿por qué me sale por qué mi cuerpo cambia tanto? Y en la parte emocional también empiezas a experimentar mucha irritabilidad. Para mí ese fue uno de los síntomas más marcados, la irritabilidad, la falta de paciencia, te enojas fácilmente, Ujú. te sientes muy cansada. Muchas mujeres, debido a estos calores que sienten en la noche, empiezan a padecer insomnio. Entonces, es un cambio muy radical, muy complejo en la vida de la mujer y me parece que hoy en día muchas mujeres están interesadas en saber cómo sobrellevar estos síntomas antes de que les sucedan, cómo pueden prepararse para que estos síntomas no se las lleven por delante, como decimos, ¿no? Sino que ellas puedan tener un mayor conocimiento y un mejor control de cómo afrontar esta etapa desde otro lugar, ¿no? Claro, y fíjate, platicamos en nuestra charla previa a esta entrevista, hablábamos justo de que tú y yo somos contemporáneas, venimos de una generación justo donde pues nadie, no existía, tú misma me dices, hace 8 años que yo empecé este camino, no existía alguien que te acompañara.
¿no? Yo creo que Ujú. COVID cambió mucho la forma de pensar de muchos de nosotros y le dio oportunidad a personas que tienen la pasión como tú de servir en esta área, de poder tener acceso. Las generaciones más jóvenes buscan ya la información para estar más preparadas, pero en nuestra época pues ni siquiera se hablaba de ello. Y quisiera que me platicaras mucho más del enfoque emocional porque sigue habiendo el estigma, por supuesto, los calores, el humor, es algo como muy común dentro de todas las mujeres en la menopausia. Sin embargo, existen cambios emocionales, mentales, incluso me comentaste, que son Sí. también particulares de cada mujer y me encantaría que nos hablaras mucho más de eso porque no en todos lados se habla de la transformación tan grande que existe en esa etapa para nosotras. Y Claudia, yo siempre digo que los síntomas físicos de la menopausia o las señales físicas que nos están preparando para la llegada a la menopausia, que por cierto, la menopausia es solo un día, es un día en el que se marcan 12 meses sin que tú hayas tenido tu periodo menstrual, o sea, 12 Ujú, meses seguidos sin tu periodo menstrual. Entonces, todo ese periodo anterior, que es la perimenopausia, nos empieza a marcar estas señales. Y es muy interesante, yo veo hoy en día, se habla muchísimo, hay mucha gente hablando de la menopausia, de los síntomas físicos, pero para mí esa es solamente la punta del iceberg, porque en la parte, si vemos un iceberg y vemos la superficie en la parte baja, hay unos cambios a nivel emocional y para mí también a nivel mental muy marcados y muy ujú, interesantes que yo creo que sí se debe abordar. ¿Por qué? Porque los estrógenos, que son mayormente las hormonas que empiezan a fluctuar en la menopausia y que marcan el periodo fértil de una mujer, afectan no solamente la parte reproductiva, sino también determinan mucho en la mujer el sistema nervioso, el sistema digestivo, entonces el sistema cerebral. Los estrógenos también impactan en las neuronas de nuestro cerebro, entonces hay cambios que hacen que las mujeres nos sintamos con esta vulnerabilidad emocional. Y yo quiero decirte que cuando yo llegué a la menopausia, además de estos síntomas, sí creo que afecta mucho más el hecho de que las mujeres nos sentimos muy solas en esta etapa, ujú. muy invisibles. Así era por lo menos como yo me sentía y como mis amigas que ya transitaban esa etapa me decían, Valeria, tú te vas a sentir invisible, es como que tú ya no existieras para el mundo. Y me parecía muy fuerte esta concepción que viene de las mismas mujeres, este concepto de Ujú. que ya no somos productivas, estamos haciéndonos viejas, ya no tenemos la salud, estamos solas transitando una etapa que muchos definen como una adolescencia al revés, porque también Sí. muchos cambios. Y yo creo que hoy día, y con la diferencia que cuando llegas a esta etapa madura de la vida, estás mucho más consciente de ellos. Entonces, sí hay un cambio, pero también creo que estos cambios, una vez que uno los acepta, que uno los abraza a nivel emocional, mental, también son muy liberadores. Y si hay algo que yo en estos casi 9 años que llevo como mujer posmenopáusica, yo siento mucha libertad, Claudia. Yo me siento más libre de tomar decisiones que me hacen feliz a mí, no al resto, Ujú. de determinar qué personas hacen el camino conmigo y quiénes ya no. Fíjate que ahora que lo comentas y bueno, tu servidor acaba de cumplir 50 años y mi periodo, o sea, mi fase de la menopausia empezó antes de esta edad, pero es ahorita justo que yo me siento plena y libre, pero también me siento Ujú, en algunos casos frustrada porque sí me doy cuenta que mi yo está cambiando. Es decir, y hablando a nivel ujú. cerebral, yo sí siento que hay un cambio y me produce cierta frustración el hecho de no sentirme igual a la Claudia de siempre, a la que era yo, con la que me sentía familiar, ¿sabes? Y yo creo que también muchas de estas frustraciones, muchas mujeres pueden entrar en depresión por eso, porque es o me lo estoy inventando o es real lo que me está sucediendo, porque cuando no entendemos o no conocemos que también nuestro cerebro va a cambiar, que nuestra percepción del mundo y de nosotras mismas va a cambiar, pues si no lo conoces, si no lo sabes y si no estás preparada mentalmente para afrontarlo también, va a ser difícil. Y ahí es donde yo te decía que me parece maravilloso que ahora no nada más haya
pues coach para todo, pero que haya un coach que te acompañe para la menopausia. Y ahí es donde yo te pediría que nos expliques cuál es una función o qué es lo que realmente hace un coach en esta área tan especial de nuestra vida. Bueno, justamente un coach es una persona que te acompaña en un proceso vital que estés transitando en un determinado momento. ¿Por qué es importante? Y a mí me hubiera encantado tener una coach cuando yo transité esta etapa, porque yo también sufrí un descalabro emocional. Además, estaba criando a mis dos hijos pequeños, Ujú, estaba intentando hacerme un camino en el coaching, llevaba mi casa, mi esposo viaja mucho. Yo sí me sentí un poco abandonada del mundo en ese momento. ujú, Si yo hubiera tenido una coach que me acompañe y me diga, mira, lo que estás transitando es normal. Y es normal que, como somos únicas, cada persona es única y no se repite otra igual en el mundo, los síntomas de la menopausia pueden ser diferentes. Yo, en mi caso particular, nunca experimenté calores. El 85% de mujeres que transitan por la menopausia lo sienten. ujú. Yo no lo sentí, pero sí sentí mucho el tema emocional. Obvio, empecé a hacer terapia y la terapia me ha acompañado a lo largo de estos años, no solo para transitar la menopausia, sino también para mejorar mi relación familiar con mis hijos, mi esposo, etcétera. Creo que es vital que alguien te acompañe y te diga, mira, primero no estás sola, vamos a analizar qué es Ujú, lo que está sucediendo y ayudarte a ver por dónde tomar el camino. Hay muchas mujeres que cuando llegan a la menopausia, el primer síntoma que tienen, Claudia, es la depresión. ujú, Ni siquiera son cambios en los periodos menstruales, sino que yo tengo un caso de una clienta que llegó a mí y me dijo, estoy deprimida. Y yo siempre he sido una mujer súper activa, positiva, alegre. Y cuando empecé a indagar un poco más y le pregunté sobre sus ciclos menstruales, su edad, etcétera, ella claramente ya estaba en un periodo perimenopáusico y ujú. la refería a un ginecólogo y el ginecólogo, en su caso, le administró una terapia de reemplazo hormonal y en 3 meses ella ya estaba como nueva, digamos, había vuelto a ser la persona que era adaptándose a los cambios físicos que tenía su cuerpo. Entonces, es importante entender que puede llegar por diferentes lugares el cambio hormonal, o sea, no solamente a nivel físico, puede ser mental, emocional, o sea, o en las tres al mismo tiempo. Y un coach te puede decir por dónde atacar el tema, porque a veces llegar donde el médico y plantearle de una me siento así. Como te decía, tal vez hoy en día ha cambiado un poco eso, Sí. pero muchos médicos en su momento solo te dicen, ok, toma esta pastilla y del resto te sugiero que vaya a hacer terapia, como me Ujú. dijeron a mí. O sea, no te abarcan toda la parte holística de acompañamiento a la persona. Entonces, muchos médicos hoy en Estados Unidos, ginecólogos o ginecólogas, te acompañan de un coach para que guíe un poco a las mujeres en el proceso y no te sientas tan desamparada en ese momento de cambio. Claro, yo creo que es como un complemento perfecto. Es como, y tú eres financiera, yo soy financiera, y cuando yo trabajo un Sí. plan financiero, es especial. No puede ser un cookie card para todos. Es especial de acuerdo a las necesidades financieras de cada persona. En el caso de las mujeres, que además somos excepcionales, únicas, Ujú. cada una de nosotras. Entonces, tener pues el doctor, el ginecólogo que te va a dar la terapia hormonal adecuada, pero tener también al coach que te va a guiar en cuanto, oye, me está pasando esto y con la experiencia que también ustedes han adquirido en el caso tuyo, que has visto a tantas mujeres, que puedes ir relacionando, como tú dices, esto es mental, pero Ujú. también es parte de este ciclo. Hablábamos en nuestra charla del estrés y la importancia tan grande y cómo afecta el estrés en la mujer y quisiera que me recordaras un poquito de esa charla porque me quedé muy impresionada, Valeria, cuando hablabas de que muchas mujeres incluso tienen problemas hormonales debido al estrés y entran en una menopausia temprana por ello. A ver, platícame un poquito de eso. Bueno, el estrés, como todos sabemos, es parte de la vida del ser humano desde hace millones de años, ¿no? Es parte Ujú, de que nos ayuda a mantener la supervivencia de la especie, pero cuando el estrés, sobre todo hoy en día, se vuelve algo rutinario y parte de tu vida y se transforma en un estrés crónico, ya no aporta como debería aportar. En lugar de ayudarte a sobrevivir, más bien es todo lo contrario, te empieza
a afectar y te empieza a enfermar inclusive. Tú no Sí. puedes, o es muy complicado reproducirte como especie si estás constantemente con un ojo ahí mirando que no te ataquen o no haya un peligro inminente. Entonces, sucede que muchas mujeres, especialmente hoy en día, que viven muy estresadas por la vida familiar, profesional, la carrera corporativa que muchas tienen hoy en día, Ujú. inclusive habíamos hablado, atletas de altísimo Sí. rendimiento, que al someter a su cuerpo a un estrés deportivo, la mente no distingue qué es un estrés deportivo versus un peligro real y muchas de ellas empiezan a presentar problemas en su menstruación, en sus periodos menstruales como un desorden. Muchas sufren el tema de la menorrea, que es una falta de menstruación, o sea, dejan de menstruar. Sí. Em, y eso a la larga impacta. Yo recuerdo cuando vine a vivir a Estados Unidos y estaba en este proceso de quedarme embarazada de mi primera hija, empecé a estresarme y por 3 meses no tuve la menstruación. Cuando me relajé y dije, bueno, ya no me va a preocupar y si tiene que ser, será, me quedé embarazada. Y eso pasa mucho con mujeres que están en procesos de tratamientos de fertilidad. Pasa muchísimo estas historias de que, ok, lo abandonaron, se olvidaron del tema y al poquito tiempo se quedaron embarazadas naturalmente. Así de sensible es nuestro cuerpo hormonalmente a todos los efectos del estrés. Entonces, el estrés, a la larga, si tú mantienes ese nivel de estrés y ya tienes estas pequeñas señales, estas pequeñas alertas de irregularidad en los periodos menstruales, en la menorrea, que es la falta de periodo menstrual, puede haber, y hay estudios de universidades en los Estados Unidos que demuestran que puede el estrés afectar y llevar a una menopausia temprana, no en todos los casos, en algunos Ujú. casos, y sobre todo si esto no se acompaña de un estilo de vida saludable, que podría ayudar a que los efectos de este estrés no sean tan marcados en el cuerpo. Pues básicamente va por ahí, o sea, que uno no tiene un estilo de vida, pero Ujú. no un estilo de vida, sino un estilo de vida permanente, quiero decir, no solo algo temporal. Ah, bueno, porque hoy estamos en vacaciones de verano, hoy me voy a tomar las cosas tranquilas, hoy voy a comer Ujú. bien y el resto del año pues no te cuidas. Hay que empezar a cambiar ese chip mental y hacerlo parte integral de uno, de una mujer, ¿no? Claro. Fíjate, escuchándote hablar sobre esto y con la experiencia que tienes, me gustaría, yo sé que cada mujer es única, pero ¿cuáles son los peores síntomas que has visto a lo largo de tu carrera en estos años acompañando mujeres que has visto de la menopausia? ¿Cuáles serían unos comunes denominadores? Por ejemplo, ya me comentaste que los sudores, ya hablaste Ujú. también en algunos casos que el, el problema mental, de cansancio y todo eso, pero ¿cuáles serían los peores síntomas desde tu punto de vista de todas esas historias que llevas acumuladas que tú puedes decir, esto sucede también durante la menopausia? Bueno, yo creo que de los más marcados, aparte de los calores, que yo te decía que es del 85% Ujú. según la estadística, que las mujeres lo padecen, mucho el tema de el cambio en el metabolismo, o sea, el subir y bajar de peso. Esa es creo que la segunda causa por las que me visitan o piden trabajar conmigo. Aparte de los calores, es el cambio en el metabolismo. También hay mucho tema del brain fog, de la neblina mental, Sí. la falta de concentración, la pérdida, entre comillas, de memoria, porque no nos acordamos ya de temas que antes eran súper fácil recordar, nos cuesta mucho recordar. Otro tema que yo veo mucho es el tema, la piel, la falta de no solo estrógeno, sino también el colágeno, la caída del pelo, la fragilidad de las uñas, el tema de la osteoporosis, que muchas mujeres empiezan a presentar esta falta de, se afecta la densidad ósea, y esto sí es un tema muy, muy complejo, que lo pueden determinar también con algunas pruebas, pero muchas mujeres, y yo entre ellas padezco, no osteoporosis, pero padezco osteopenia, que es un grado anterior, se hacen los huesos muy frágiles y Ujú. la propensión a las fracturas es mucho más alta. También hay un tema de la salud cardiovascular. En las mujeres, cuando uno llega a esta etapa de la vida, se incrementa 3 veces el riesgo de enfermedades cardíacas. Mm. Hay un sí. Por eso a mí, por ejemplo, me dieron una pastilla anticonceptiva, que era la terapia que yo tomé para proteger la salud del corazón, por el tema de las arritmias, de las taquicardias y potencialmente un problema cardíaco, ¿no?
¿Qué más? Ah, bueno, el insomnio, que muchas mujeres empiezan a Sí. padecer cambios en los patrones de sueño. Mira, hay como 32 síntomas probados de menopausia. Wow. Podríamos seguirte nombrando. Creo que esos son los primeros que me vienen a la mente porque son por los que más me... Y también el tema emocional, ¿no? Mucha la fluctuación. La gente, las mujeres sienten que están en una montaña rusa de emociones. Te levantas de buen humor, al mediodía estás de pésimo humor, en la noche quieres llorar y así subes y bajas constantemente. La irritabilidad, ¿no? Esa falta de paciencia, de tolerancia hacia ciertas situaciones del día a día. Creo que esas son las más comunes que yo veo en la consulta. Sí, me quedé pensando en que me identifico con muchas de ellas, porque sí, o sea, los síntomas son extensos. Oye, Valeria, ¿y qué hay de esos cambios y de lo que hay en la pareja? Tú y yo platicamos fuera de cámaras acerca de cómo en esta etapa tan particular hay tantos problemas en nuestros matrimonios o nuestras Ujú. relaciones de pareja. Platícame un poquito sobre eso. Bueno, Clarice, que imagínate que cuando llegamos a esta etapa, las mujeres no sabemos lo que nos está sucediendo, o por lo menos de esa generación, no sabemos muy bien cómo afrontar, cómo sobrellevar, cómo familia cercano. Y por otro lado, nuestra pareja tampoco entiende qué nos está pasando. No entiende por qué tenemos estos cambios emocionales tan marcados, no sabe por qué estamos tan irritables, no sabe por qué también hasta incluso se presenta esta falta de líbido, ¿no? En la mujer, Sí, con el descenso de los estrógenos, de falta de deseo de estar con la pareja. Entonces, todo aquí, si no se establece un canal de comunicación, una apertura a hablar del tema abiertamente, con sinceridad sobre lo que siente el uno, lo que siente la otra parte, llega un quiebre inevitable en la relación de pareja, especialmente si has estado muchos años con esa pareja, 20, 30 años, y llegas a esta etapa y los dos empiezan a hablar un idioma totalmente diferente. Entonces, si no lo sabemos sobrellevar juntos, de la mano, entendiendo la una parte a la otra, poniéndonos un poco en el lugar de la otra persona, se pueden producir muchas fricciones a nivel de pareja que lamentablemente llevan a separaciones, divorcios, inclusive infidelidades, temas ujú. bien complejos, porque las parejas no saben cómo afrontarlo. Y aquí se me hace más indispensable que nunca el contar con un apoyo de alguien, ya sea tu médico, un coach, que te ayude a, a crear esos patrones de comunicación efectiva con tu pareja para poder juntos navegar esta etapa y poder salir al otro lado también sostenidos de la mano y juntos todavía, ¿no? Me encantaría ahora que me comentaras qué podemos hacer, porque por supuesto se crea un plan individual para cada una Ujú, cuando trabajas ujú, one on one, ¿verdad? Pero sí. ¿qué generalidades podemos seguir? Me comentas que tener un estilo saludable constante, pero ¿cómo podemos llegar a él? O sea, si yo soy una de las guerreras que te escucha y nunca he hecho ejercicio en mi vida o estoy muy joven y no, la menopausia sigue lejos para mí, pero ¿cómo me puedo preparar desde tu experiencia con el trabajo que has tenido? Regálanos algunas sugerencias. Claro, mira, hay algo que me gusta mucho ver en mis talleres presenciales. Cada vez veo más mujeres jóvenes entre los finales de la treintena, empezando los 40, que quieren aprender, van a necesitarlos no porque les pase algo, sino porque quieren saber cómo afrontar de mejor manera esta etapa, como me dicen ellas, mejor que lo que pasó mi mamá, mi tía y mi Sí. abuelita, ¿no? Eso me encanta ver hoy en día cómo las mujeres se preparan para ello. Y yo creo que también hay mucha más conciencia a nivel en las mujeres entre 35, 45, 55 años de querer vivir mejor las siguientes décadas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida en una mujer se ha Ujú. incrementado con los años. Me parece que ahora según la Organización Mundial de la Salud, vivimos alrededor de 75, 80 años con Sí, bastante buena salud, mucho más que en décadas anteriores o en siglos sí. pasados. Entonces las mujeres tenemos ya esa conciencia ok, queremos llegar mejor a esta etapa. Y una de las formas, yo siempre hablo como de los pilares de la salud hormonal. Para mí son claves el de verdad destinar unos momentos del día o de la semana
hacer actividad física. Yo no hablo de hacer deporte Ujú. de manera como, porque cuando tú dices tienes que hacer deporte, ya te imaginas que tienes que estar jugando tenis, Sí. nadando, eh, como una actividad muy, muy fuerte a nivel físico. Ni siquiera tanto, o sea, yo siempre recomiendo empezar por lo básico. Caminar es una actividad súper renombrada y súper sencilla de realizar en nuestro día a día. Y no te hablo porque muchas de las personas que te escuchan, estoy segura, trabajan. Sí. Es simplemente empezar a dar más pasos en el día que estar, por ejemplo, sentada. Te digo, si tú estás trabajando 1 hora sentada, poner una alarma en el reloj y levantarte y caminar 10 minutos o 5 minutos Ujú. alrededor de tu sitio de trabajo, salir al jardín o salir a la calle, caminar alrededor de tu cuadra, o sea, hacer pequeños pasitos que tú vas a notar la diferencia y vas a querer luego seguir haciendo más y más. Entonces empiezas de 5 minutos, de 10 minutos, a potencialmente caminar media hora. Media hora, 3 veces por semana, es mejor que no caminar nada en toda la semana. Y empiezo así, cuando hablo con mis coaches, con mis clientas, empezamos a hacer pasos de bebé, baby steps, como les llamamos. Sí. Yo siempre les pregunto qué es la actividad que a ellas les gusta más hacer, porque unas dicen, ay, no es que caminar no me gusta, pero me gusta bailar. Ujú. Muy bien, puedes ir a una clase de Zumba, Claro. y ni siquiera tienes que ir a una clase. Hoy en YouTube puedes buscar clase de baile y te salen muchos videos de media hora, donde tú puedes, desde la comodidad de tu hogar, desde tu casa, cuando te levantas, en lugar de ponerte a mirar el teléfono, bailar 10, 15, 20 minutos. Me gusta hacerlo personalizado porque cada persona tiene su propio Sí. ritmo, pero integrar una actividad física hace mucha diferencia. Lo digo porque con las mujeres que yo he trabajado que tienen una rutina de actividad física incorporada en su vida, muchos de los síntomas eh, son menores, no son tan complejos, tan graves. Y la Ujú. segunda que yo siempre ato con la actividad física es comer de manera saludable. Y cuando yo digo comer de manera saludable, no es ya hacer una dieta y eliminar de tu pantry o de tu alacena todo lo que tengas. No, es empezar a añadir más cosas a tu plato de comida y empezar a comer menos cantidades de cosas que no te aportan. Los Ujú. carbohidratos simples que estamos acostumbrados a comer de manera habitual, que no aportan nutrientes a nuestra vida. Y quiero que sí recalcar que para tener una madurez, ni siquiera hablo de una menopausia, sino de una etapa de la vida en la madurez saludable, es recomendable comer más proteína, más verdes, más vegetales, más frutas y disminuir en la medida de lo posible todo lo que son los carbohidratos simples. No Sí. digo que no comas del arroz, pero comas un poco menos de arroz. No digo que no comas pan. Cambia el pan blanco por pan integral. O sea, haz reemplazos. Hoy en día tenemos muchas opciones y somos muy afortunadas de Sí. poder contar con opciones. Antes no había, solo había pan blanco, solo había pasta blanca y era todo lo que existía. Hoy hay opciones. Si puedes irte por los carbohidratos integrales, le estás ayudando a tu cuerpo a nutrirse mejor y a llevar de mejor manera el cambio. Y el tercero para mí siempre es el manejo del estrés. Creo que es importantísimo que aprendamos a darnos espacios en el día para desconectarnos 1 minuto de las redes sociales, del trabajo y dedicarnos a hacer algo que nos guste. Leer un libro, dar un paseo o simplemente respirar por 3 minutos, respirar profundamente y poner tu mente en otro lugar, concentrada en tu respiración, para poder navegar el estrés diario que todas lo tenemos, que eso es inevitable, ¿no? Pero creo que sí hay maneras y obviamente sí, si deseas hacer una clase de yoga, una clase el fin de semana, no sé, de pilates, al aire libre o salir a caminar al aire libre, a un parque, creo que eso va sumando y va ayudando a que tu proceso futuro o tu proceso actual de menopausia sea más llevadero. Valeria, estamos llegando al final de nuestra entrevista y antes de despedirnos, quisiera que nos compartieras tus redes sociales, cuándo va a ser tu próximo taller presencial. Sé que estás en Miami, pero la tecnología es maravillosa y ahora nos permite estar en cualquier parte del mundo. Así que platícanos un poco cuáles son tus planes y tus clases para los siguientes meses del año. Sí, mira, ahora en el mes de septiembre voy a lanzar un taller presencial y también un taller virtual
para hablar de menopausia y de cómo afrontar la madurez en la mujer, que es otro tema que me apasiona, cómo podemos vivir con propósito nuestros siguientes años. Así que te avisaré y les pido que estén pendientes de mis redes para cuando lance todos estos programas, que son mayormente en español para la comunidad latina en los Estados Unidos, y si son virtuales, pues está abierto a todas las personas en América Latina o en España que quieran unirse. Mis redes son, yo estoy mucho en Instagram, mi cuenta es valespinosa-coach, ahí publico todo el tiempo consejos, tips, y comparto mucha información relevante sobre cómo afrontar la menopausia y cómo sobrellevar los cambios, no solo de la menopausia, sino también cómo afrontar con, como te decía hace un momento, con propósito nuestros años y nuestras décadas por venir. Me pueden escribir también a info@valeriaespinosa.com o pueden visitar mi website www.valeriaespinosa.com, donde tengo también información y pueden descargar mis libros y podemos estar en contacto para ya sea que vengan a las talleres, que son grupales, o hacer sesiones uno a uno, que como tú bien decías, personalizado, ayuda a que uno pueda sobrellevar sus síntomas individuales de una manera mucho más efectiva, y también sobre muchas terapias naturales y alternativas que pueden utilizar para, como complemento para poder sentirse mejor y afrontar de una manera, siempre me gusta más natural los síntomas que van llegando con la llegada a la menopausia. Amigas, ahí lo tienen. Hay recursos. El propósito de este podcast es que ustedes se den cuenta de que no están solas, de que existen recursos para poder caminar juntas este proceso individual, independiente, pero también que hay una comunidad. Al participar en talleres personalizados o talleres grupales, en este caso, pues creas una comunidad de mujeres que también están Así es. atravesando por esta etapa y que te pueden ayudar compartiendo a que tú no te sientas sola. Recuerda, es importante tener todos los recursos a mano. Recuerda que tal vez para ti este episodio pues no representó algún interés, pero para otra mujer puede representarlo. Comparte, por favor, el episodio con todas aquellas mujeres que se encuentran en esta etapa o que están por llegar. Te voy a dejar los datos de nuestras redes sociales para que te suscribas y puedas tener acceso no solamente a este episodio, sino al episodio pasado que también grabamos acerca de la menopausia y a muchos otros con temas que estoy segura que van a interesarte. Gracias por acompañarme y recuerda, guerreras somos todas. Hasta la próxima.